Números capítulo 23, verso 19. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leerlo juntos. Dice: Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Una vez más, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron ese tiempo, Señor, para estar en tu casa, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el deseo que hay en cada uno, Señor, de aprender y de conocer más de tu palabra, de poder acercarnos, Señor, más a ti, Dios. Te pido en esta hora que despejes los aires, todo aquello que quiera levantarse, Señor, en esta hora, Señor, en contra de tu palabra. Todo lo que quiera levantarse en contra de lo que aquí se haga, Señor, lo ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, moviéndose en este lugar, que tu Espíritu Santo sea paseándose, Señor, en medio de tu pueblo, sea despejando los aires, hablando a nuestras vidas, dándonos esa libertad, dándonos esa paz, Señor, dándonos, Señor, más que nada el conocimiento, el discernimiento, Señor, para poder, Dios, entender tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y que seas tú glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. El tema de hoy es la más grande promesa de Dios. Ese es el tema de hoy. La más grande promesa de Dios, o la promesa más grande de Dios, al menos para mí. Creo que eso es una de las promesas más grandes que tenemos de Dios, y vamos a ver por qué y cuál es. Sabemos y tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que pues podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Dios. Sabemos de que lo que hemos leído, de que Dios no es hombre, Dios no es como nosotros. Lo que Él cumple, dice su palabra, lo que Él promete, Él la va a cumplir. Todo lo que Él diga, aún Jesús dijo de que no pasará, que todo se va a cumplir, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, y no va a faltar ni una coma ni una tilde. O sea, todo lo que tenemos escrito, todo lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, gracias, hermano, se va a cumplir. Entonces tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad más que nada de parte de Dios, de que si Él nos dijo algo, o si algo encontramos en la Biblia, es porque Él lo va a hacer. A diferencia de nosotros como personas, a diferencia de muchas veces que nosotros prometemos cosas, hacemos promesas que muchas veces no cumplimos por diferentes razones, por diferentes motivos, fallamos en cumplir las promesas, pero Dios no es así. Cuando se habla, digamos, de promesas, o de hacer promesas, no sé cómo decirlo, de prometer algo públicamente, tal vez uno como que lo mira más en los matrimonios. Lo vimos con los hermanos de Grand Spas hace poco, y con los que se han casado, como que esas promesas son públicas. Y no sé si tal vez sea una de las promesas que se hacen en público. De otra forma, tal vez uno iría a los contratos, que también son promesas, pero ya es más legales. Pero uno no promete, digamos, a un amigo serle fiel. Uno no promete públicamente a un amigo o a alguien más, a un familiar, hasta un familiar, el que uno va a estar con ellos siempre. Uno lo dice, pero no lo hace públicamente. Uno no lo hace de forma pública. Uno no hace ese tipo de promesas con los amigos. Con quienes solamente se hace este tipo de promesas, como decía, es con la pareja, dentro de un matrimonio. Estaba mirando, buscando cuántas promesas, no sé si usted se ha preguntado, el hermano José parece que ha mencionado cuántas promesas hay en la Biblia. Yo no las conté, no me he leído tampoco toda la Biblia, pero sí las busqué en Google. Y dice, estaba mirando, y allí en el buscador me salía que
habían como entre 5.700, bueno, unos decían que hay como 3.575 o 3.600, se me está olvidando, 3.000, más de 3.000, 3.500, 3.600, 3.700, esos son algunos de los números que me salía ahí en el buscador. Entonces, pero por lo menos entonces tenemos más de una promesa por día, si uno lo quiere ver así, tenemos muchas promesas por día, si uno lo quiere ver de esa manera. Sí, bueno, de hecho hay un libro, bueno, y no sé si es ese al que se refiere, pero hay un libro que se llama, creo que Las promesas de Dios, parece que alguno de los hermanos lo tiene, es un libro verde, donde sí, ahí tiene, okay, entonces es ese. Y ahí sí, ahí tiene las diferentes promesas de Dios para diferentes situaciones, cuando uno se sienta solo, deprimido, con miedo. Entonces, sí, ese libro está bueno porque son puras promesas de Dios y ahí tienen clasificado ya para más fácil, dependiendo de la situación en que uno se encuentre, uno puede buscar en ese libro cuáles son los textos o las promesas de Dios para la situación en que uno se encuentre. Entonces, pero por lo menos, como decía, uno tiene por lo menos una promesa para cada día. Cuando hablamos de promesas, tenemos que tener cuidado también qué tipo de promesas son, porque hablamos de las promesas de Dios y una cierta cantidad, pero dentro de esa cantidad hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son incondicionadas. O sea, hay promesas que tienen condiciones y hay promesas que no tienen condiciones. Entonces uno no puede empezar a reclamar todas las promesas y pedirle a Dios que cumpla todas las promesas si uno no sabe qué tipo de promesas es. Cuando uno habla acerca de promesas, uno también uno tiene cuidado de quién es el que promete. ¿Qué tipo de promesas es? Por ejemplo, si un amigo, por ejemplo, nos dice, y creo que eso, como decía, a veces uno lo ha dicho o nos lo han dicho los amigos o personas, de que nos van a ayudar y que en cualquier momento podemos contar con ella o pueden contar con uno, y a veces fallamos esa promesa. Que en cualquier situación nos pueden ayudar, pero muchas veces fallamos o se falla en esa promesa. ¿Quiénes hacen promesas también? Y esto lo sabemos, creo que todos también, donde estamos muy decepcionados o donde nos decepcionamos muchas veces es con los políticos, de que son buenos para hacer promesas en campañas cuando están ahí buscando la candidatura. Entonces ellos son buenos para hacer promesas y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas promesas y no nos podemos analizar, no nos ponemos a pensar si lo que ellos prometen lo pueden cumplir o lo vayan a cumplir o no, o si hay posibilidades de que se cumpla o de que ellos cumplan lo que prometen. Muchas veces nos dejamos llevar solamente por las promesas en sí, pero no nos ponemos a pensar si en realidad puede o hay posibilidades de que esa persona, ese candidato en este caso, cumpla lo que él prometió. Entonces, son buenos los políticos para hacer promesas. Cuando dicen de que cuando uno anda de noviazgo, también dicen de que uno es bueno para prometer. Cuando uno anda de novios dicen que uno también es bueno para hacer promesas y uno empieza a prometer todo el cielo y las estrellas y uno empieza pues a hacer promesas a la pareja, ¿ya? Y bueno, y más los hombres hacia las mujeres. Y empieza a prometerle tantas cosas que uno tal vez no pueda cumplir después, que uno no pueda llevarlas a cabo. Y tal vez la mujer, porque no sé, a lo mejor el hombre está guapo o le gusta o por cualquier motivo también se la cree. Pero eso ya no es problema tampoco del hombre, porque digamos que el hombre está haciendo su trabajo o está haciendo lo que él está dentro de sus posibilidades para conquistar, pero ya depende de la mujer también si le cree todo lo que promete. Entonces ya cuando el hombre no pueda cumplir, tampoco se queje, porque hay que pensar. Decía el pastor la otra vez de que el amor es una decisión. Entonces dentro de eso uno tiene que analizar las promesas. Si usted como mujer
piensa o cree que sí los va a cumplir, pues ya depende de cada uno si cree a esas promesas o no. Ok, entonces en ciertas situaciones uno es bueno y uno empieza a prometer cosas que tal vez uno no pueda cumplir. Decía de que la diferencia con Dios es de que leímos aquí de que Él no es como nosotros, Él no es hombre, Él no es una persona, Él no tiene los mismos hábitos que nosotros tenemos. Sabemos de que Él es todopoderoso y sí, Él puede hacer todo y Él tiene esas posibilidades y tiene ese poder de cumplir todo lo que Él prometa. Entonces Él no tiene un límite, Él no está limitado, sino que Él es ilimitado y puede hacer todo lo que Él quiera, todo lo que Él se proponga, todo lo que Él prometa. Ahora, ¿cuáles son las promesas? Como decía, uno tiene que ver qué tipo de promesas uno está reclamando. No me voy a detener en esto, solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es una promesa condicionada? Como decía, una promesa condicionada, pues es eso, una promesa que tiene condiciones. Si nosotros cumplimos nuestra parte, pues Dios va a cumplir su parte. Pero si nosotros no cumplimos lo que a nosotros nos toca, Dios tampoco está obligado a cumplir lo que Él prometió o lo que Él dejó escrito. ¿Por qué? Porque es una promesa condicionada. Es una promesa con condiciones. Por ejemplo, esto es lo que muchas veces uno reclama. Pero si uno se pone a ver lo que dice el texto, uno tal vez no le haya sentido o no tiene lógica. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, verso 31, este texto dice de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Pero ahora, ¿es una promesa condicionada o es una promesa incondicionada? ¿Qué tipo de promesas es? Porque nosotros sí, y creemos de que, y uno tal vez por eso, y uno pide, y uno desea, y uno quisiera que toda nuestra casa, que nuestros hijos, que el esposo, la esposa, y los tíos, y toda la familia venga. Y reclamamos eso. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, si eso en verdad tiene sentido, si eso depende solamente de Dios o depende de uno se va a dar cuenta de que esta promesa no es una promesa incondicional. Esta es una promesa con condiciones. ¿Cuál es la primera condición? O por lo menos la condición que vemos aquí. Por lo menos la condición que dice es creer. Lógicamente, eso es lo primero. Si uno quiere que la familia crea, que la familia se acerca a Dios, pues el que tiene que acercarse pues es primero uno. Entonces una de las condiciones es de que nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que venir a los pies de Jesús primero, aceptar a Jesús para que nosotros intercedamos, para que nosotros le pidamos a Dios y Él obre en nuestra familia, ya son los hijos o la esposa. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo y reclamando esta promesa y para que Dios salve a los hijos, es probable de que Dios lo haga, pero es probable que Dios no lo haga. ¿Por qué? Porque esa promesa ya no depende ni de Dios, ni depende de nosotros, porque esa ya es una decisión personal que los hijos van a tomar. Entonces uno no puede reclamar y decirle a Dios que tú prometiste que mi familia y que mis hijos... No, ¿por qué? Porque es una promesa condicionada. Es una promesa que tiene una condición. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y por eso la palabra de Dios nos manda a los padres de que instruyan al niño, que guíen a los hijos, que le enseñen, que le hablen a los hijos. Pero como padres uno no se toma tiempo para hablarle a los hijos y solamente le está pidiendo a Dios para que Dios los salve, ¿cómo Dios lo va a salvar si como padre no está haciendo su trabajo? Entonces ahí hay una condición, esta no es una promesa incondicional, hay una condición. Bueno, es una condición solamente la que vemos, pero si uno se pone a analizar, hay otras condiciones que se tienen que cumplir. Y además de eso, como decía, la salvación, sabemos de que es una decisión personal. Hace unos días estaba mirando acerca de un pastor que le estaban pidiendo según que renunciara. A un pastor muy conocido, de que le estaban pidiendo que dejara el ministerio porque sus hijos se habían apartado del evangelio. Pero cuando aún la Biblia dice de que los padres no van a dar cuenta por los hijos, ni los hijos van a dar cuenta por los padres, entonces ¿qué culpa tiene el padre?
personas que hay pastores que son muy conocidos y están muy entregados a Dios, pero que sus hijos se apartaron. Y estaba mirando otro también de que de hecho era un teólogo, el hijo también tenía su doctorado y todos sus títulos en teología y todo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, pero que después ya no recuerdo si tiene más de 40, 50 años, decidió apartarse. Y empezó a hablar en contra del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya no depende, la salvación de él ya no depende de Dios, ni depende de los padres, depende de ¿qué? De él. Entonces uno tiene que estudiar, escudriñar, como dice la Biblia, saber qué es lo que, porque muchas veces uno pide y menciona y a veces cosas que uno no sabe o no entiende. Entonces, por eso es bueno que uno escudriñe lo que dice la Biblia. Sabemos de que eso solamente es un ejemplo, no nos vamos a meter en esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 14, ahí vemos otro ejemplo también de una promesa condicionada. Cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos o van a ser mis amigos, pero si hacen lo que yo digo. O sea, si no hacen lo que yo digo, o sea, no, por eso dice ahí en Mateo, nunca los conocí, o sea, no los conozco, no sé quiénes son. Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 14. Dice que ustedes son mis amigos, pero si hacen, ¿cuál es la condición? Hacer, obedecer. Si no hacemos, si no obedecemos, Dios tampoco está obligado a cumplir lo que Él promete. ¿Por qué? Porque esta es una promesa condicionada, una promesa con condiciones. Aun cuando es cierto el amor, por ejemplo, una promesa sin condiciones es la vida, es la salvación. O más específicamente el amor. O sea, dice la Biblia de que Dios nos ama a todos, pero no porque nos ame a todos, todos vamos a ser salvos o todos somos salvos. No, somos salvos o son salvos quienes vienen a Él, quienes se acercan a Él. Pero el amor de Dios es incondicional. Hasta cierta parte es incondicional, porque Él nos dio a su Hijo. Pero el amor de Dios es para todos. Pero depende de cada uno el aceptar, el recibir ese amor o el corresponder a ese amor. Pero sí, Dios nos ama a todos, pero su amor también de alguna manera está limitada a cómo nosotros respondemos en cuanto a la salvación. Dios nos ama a todos, pero no porque Dios nos ama a todos, todos vamos a ser salvos. Porque eso, como decíamos también, es una decisión personal. En Apocalipsis también, capítulo 22, creo que es el verso 12, cuando habla acerca de la venida, y dice Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La venida de Jesús es una promesa que Él dejó, que Él dio, pero que esta sí no tiene condiciones. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús va a venir independientemente de lo que nosotros hagamos. Independientemente de que nosotros le obedezcamos o lo aceptemos, estemos listos o no estemos listos, Él va a venir porque va a venir. O sea, eso ya depende de cada uno si estamos listos o no, pero Él va a venir. Esa es una promesa sin condiciones, o sea, eso no tiene una restricción, sino que lo que Él prometió acerca de su venida es sin condiciones. No importa lo que nosotros hagamos, estemos listos, como dije, o no estemos listos, o lo aceptemos o no lo aceptemos, Él va a venir porque va a venir. Entonces, ahí para nosotros más nos vale a nosotros, sí, estar preparados, porque de que Él va a venir, porque eso no depende de nosotros, eso simplemente depende de Él. Como decía, estos solamente son algunos de los ejemplos de las promesas que uno tiene que tener en mente, si son condicionadas o sin condiciones. Ahora, cuando hablamos acerca de entre nosotros, ya entre relación entre nosotros, entre los seres humanos y las cosas que a veces prometemos,
Aún dentro de la Biblia, el Señor hemos visto y vemos a través de la Biblia cómo dentro del mismo grupo de Jesús y dentro de la historia de la Biblia acerca de con los personajes, con Abraham y todos, con Job y todos ellos, fueron personas que de alguna manera recibieron promesas o que fueron decepcionados, digámoslo así, fueron decepcionados por personas que prometieron en algún momento o de alguna manera estar con ellos. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice en Job capítulo 2, verso 9, creo que ya conocemos, muchos conocen este pasaje. Y la hermana Marina hablaba acerca de orar por los matrimonios. Una de las cosas que estamos viendo en estos días son los divorcios, es la separación de los matrimonios, de la familia, bueno, más de los matrimonios. Como muchos se están divorciando y aún dentro del cristianismo se están separando. Cuando era algo que cuando se casaron, o sea, se hizo esa promesa, una promesa pública de estar todos los días, estar en la riqueza, estar en la pobreza, en la enfermedad y todo eso. O sea, cuando eso se hace algo público, cuando ellos ahí voluntariamente se hacen esas promesas, nadie los obliga, por eso creo que me parece que también les pregunta, bueno, ¿los obligaron ahí para casarse o los trajeron a fuerzas o es algo voluntario? O sea, entonces es algo voluntario, nadie los obliga a casarse y a hacer esas promesas que luego después no pueden cumplir. Pero ¿qué pasó con Job? Job llegó un momento, sabemos de que él perdió todo, perdió su casa, perdió su riqueza, sus bienes, sus ganados, perdió a sus hijos, perdió todo, se quedó sin nada. Ahora, ¿qué es lo que dice la esposa? Aquella que no sé si ella hizo esa promesa también que se hace hoy en día en las bodas. No sé si ella también hizo esa promesa de estar con Job en la pobreza, en la enfermedad. Pero cuando llega ese momento de cumplir esas promesas, de poner en práctica lo que ella prometió, ¿qué es lo que hace esta mujer? Apoyarlo, estar ahí con Job, sanarle, bañarlo, limpiarle las heridas, no sé, darle de comer o qué era lo que Job necesitaba. Estar ahí, fue lo que esta mujer hizo. Lo que ella le dijo fue, ¿qué? Maldito, todavía sigues buscando a Dios, todavía crees en Dios, todavía le pides a Dios. No, o sea, la situación en que tienes, si tú todavía sí crees en Dios, todavía buscas a Dios, todavía confías en Dios, maldícelo y ya, muérete. Buenos consejos, buenos deseos, lo que toda mujer debería de hacer. Un ejemplo, como decía Pablo allá con Sara, hagan como hizo Sara, que llamaba a mi Señor. Pero ¿qué hace esta mujer? En lugar de consolarlo, en lugar de ayudarlo, aquella que había prometido estar con él en la enfermedad y en la pobreza y en las situaciones que vinieran, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Algunos dicen de que ella lo dejó. Algunos dicen que ella lo abandonó y pues Job agarró otra esposa. Algunos dicen de que esta señora lo dejó, viendo la condición en que Job se encontraba y pues volvió a casarse al final cuando Dios le multiplica y le devuelve todas sus riquezas al doble y Dios lo restaura. Pero pues esta mujer fue lo que hizo. Ahora, a mí antes y a veces miro me gusta ver mucho lo que es los casos, los expedientes del FBI, cómo ellos buscan, sí, forman los casos y cómo investigan y cómo arman todo. Pero muchos, creo que muchos, hay unos cuantos que de esos casos de asesinatos, que es la mujer quien mata al esposo. O sea, en lugar de ver por él, es la mujer quien planea cómo quitarle la vida a su esposo.
ya sea por su dinero, ya sea por la herencia, ya sea por el seguro de vida, ya sea por simplemente por querer estar con el amante. Como está casada, pero tiene ya otra persona y no quiere divorciarse, pues mejor desaparecerlo. Lógicamente, no solamente las mujeres, sino los hombres también. O sea, pero esas son a eso llega a los que prometieron cuidar, los que prometieron estar ahí. Entonces, ¿dónde dejan esas promesas? En el caso de José, sus hermanos lo vendieron. Muchas veces uno confía en los hermanos y creo que son las personas que uno más puede confiar en los hermanos, porque uno no se imagina y uno no pensaría que los hermanos a veces hicieran algo malo en contra de uno. Pero vemos en el caso de José de que fueron sus propios hermanos quienes lo vendieron. Hemos visto también en otras situaciones cómo entre hermanos se matan por lo mismo, por la herencia, por la casa, por el terreno. O sea, hay pleito dentro de los propios hermanos. Por eso dice Proverbios también de que es mejor un amigo, que muchas veces es mejor un amigo que un hermano. Muchas veces nos ayuda más o podemos confiar más en un amigo que en un hermano. Se me fue el nombre. Con el hijo de Saúl, Jonatán, dice de que tenían ese tipo de amistad y cada uno estaba, que de hecho algunos lo han confundido y usan ese texto para hablar sobre la homosexualidad, y que Dios aprueba la homosexualidad y todo eso. Pero ellos tenían esa clase de amistad que estaban dispuestos a dar su vida el uno por el otro. Jesús también dijo de que el verdadero amigo o un buen amigo está dispuesto a dar su vida por su amigo. O sea, pero muchas veces uno como amigo, bueno, y creo que de hecho la otra vez hablábamos sobre la amistad, sobre los verdaderos, qué tipo de amigos somos. ¿Somos esos tipos de amigos que está dispuesto a dar su vida por su amigo? ¿O somos ese tipo de amigos que ve solamente algo que ya no le gustó y se aleja? ¿Qué tipo de amigos somos? Una de las cosas creo que más llama la atención sería la relación o cómo ve una madre a su hijo. Algunos dicen, y no sé si eso tenga algún sentido o no, pero que si uno pudiera comparar el amor de madre sería lo más cercano, más parecido al amor de Dios, porque una madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos. Y uno tiene esa idea. Y uno cree eso, y uno piensa eso, de que una madre estaría dispuesta a dar su vida, lógicamente, por algunos solamente, no puede darlos por todos, pero si pudiera dar su vida por todos, pues los daría por todos. Sí, entonces vemos también muchas veces el amor de madres como algo incondicional. Muchas veces no depende de lo que el hijo haga o cómo sea, sino que simplemente es su hijo. Simplemente ella le dio la vida y su amor se basa en eso. Pero vemos qué es lo que dice en Isaías capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Y eso lo podemos ver más ahora en estos días con el feminismo y el aborto y todo lo que toda esa ideología que ellas traen. Lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 49, verso 15, dice de que aunque una madre se olvide de sus hijos, aunque una madre se olvide de aquel o de aquella que dio a luz, yo no me voy a olvidar de ustedes. Yo siempre los voy a tener en mente, yo siempre voy a estar con ustedes. Aunque una madre se olvide, yo no lo voy a hacer. Y eso lo podemos ver también con lo que dice ahí en Salmos capítulo 27, verso 10, relacionarlo, porque ¿qué dice en Salmos 27, 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, aunque nuestra madre, aunque
aunque el padre, aunque ambos, que así ha pasado, que hemos visto también de que ambos, ya sea la madre o el padre, o ambos abandonan al hijo o lo mandan a abortar o lo que sea. Pero dice, aunque los padres, aunque tu madre, aunque tu padre, aunque ambos y aunque tu familia, aunque todos te dejen, yo siempre voy a estar contigo. Aún con todo eso, decía el salmista, Jehová me recogerá. Tenemos esa promesa y podemos confiar de que Dios va a estar con nosotros. No solamente en cuanto a las personas, como decía, al mismo Jesús lo abandonaron. Al mismo Jesús lo dejaron solo. ¿Qué es lo que dice en Isaías 53:6? Si alguien me puede ayudar. Isaías capítulo 53, verso 6. Dice de que todos nosotros nos descarriamos, todos hay profetizando acerca de Jesús. ¿Cómo dice? Todos nosotros nos descarriamos, todos nos alejamos, todos lo abandonamos. Y podemos leer lo que dice también en Zacarías capítulo 13, verso 7. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Por eso lo que dice Isaías, cada uno agarró por su lado, cada uno agarró su propio camino. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los discípulos, que cuando crucifican a Jesús, cada uno regresó, como que todo se calmó. Y cada uno regresó a su trabajo, cada uno regresó a lo que hacía antes, cada uno agarró su propio camino y de alguna manera como que no sé si se olvidaron de Jesús y todo lo que ellos hicieron, todo lo que Jesús dijo, pero cada uno regresó y agarró su propio camino. Y eso lo recuerda al mismo Jesús. En Mateo capítulo 16, verso 31, el mismo Jesús hace referencia a lo que dice Zacarías. Cuando él creo que está, después de que fue crucificado o antes de ser crucificado, él recuerda estas palabras. Mateo capítulo 16, verso 31, agarré mal. Pero él dice de que, recordando a Zacarías, dice, heriré esta noche, todos me dejarán, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, recordando lo que dice Zacarías. Por eso aún Pedro, que decía, yo si es necesario morir, si es necesario ir, morir por ti o morir contigo, yo voy allá. O sea, yo doy mi vida por la tuya. Pero fue uno de los primeros a lo mejor que negó a Jesús. Pero aquellos que habían prometido, aquellos que habían dicho estar con Jesús, estar con Él, fueron los primeros que lo abandonaron, que lo dejaron solo. ¿Cuál es la promesa más grande para mí? Y no sé si sea para usted, o a lo mejor usted tenga otra, para usted sea otra de las promesas de Dios. Pero al menos por lo que hemos visto hasta ahora, para mí esta es una de las promesas más grandes. En Mateo capítulo 28, a ver si esta sí está bien. Mateo capítulo 28, verso 20. Dice, aquí yo estoy todos los días, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué para mí esta es la promesa más grande? Como decía, tenemos varias promesas. Una de las promesas de Jesús, de Dios, es darnos la vida eterna, es proveernos, es sanarnos. O sea, tenemos muchas promesas, pero que tal vez unas puede que se cumplan, como decía, algunas son condicionales, o sea, no todas son que Dios lo va a hacer, porque otra de las cosas, y algo que he dicho en algunas ocasiones también, de que muchas veces nosotros cuando le hablamos a las personas, muchas veces les prometemos cosas que la Biblia no dice. Muchas veces le prometemos a las personas que si aceptan a Cristo van a ser sanadas, no sé, hasta se van a hacer ricos, o su matrimonio se va a mejorar. Y a veces son cosas que la Biblia no promete. O sea, son cosas que no encontramos en la Biblia. Y a veces cometemos ese error y de alguna manera, no directamente, pero sí le mentimos porque, o sea, son cosas que la Biblia no promete, que Dios no promete. Al contrario, dijo Jesús, que en el mundo vamos a tener aflicción. Lo que sí promete, y esa es una de las promesas de Jesús,
que vamos a tener aflicción. Lo que sí promete es de que vamos a tener problemas. Lo que promete es de que vamos a ser perseguidos. Y eso lo vemos con los discípulos, con los apóstoles, con los profetas, con todos los que siguieron a Jesús, con todos los que le creyeron a Dios, sufrieron persecución. Fueron decapitados. Ahí en Hebreos habla acerca de los profetas, cómo muchos murieron decapitados, aserrados, quemados, comidos, devorados por los leones. Eso es lo que la Biblia promete. Jesús dijo de que vamos a ser aborrecidos de todos. O sea, eso sí promete Dios. Eso sí, esas promesas sí las encontramos en la Biblia. La Biblia no nos promete que vamos a ser felices y un mundo color de rosa. O sea, no, en ninguna parte de la Biblia encontramos esa promesa de parte de Dios. Ahora, que nosotros le digamos eso a las personas, eso ya es un problema de nosotros, pero no porque está en la Biblia. Entonces, aún dentro de esos problemas, dentro de esa aflicción, por eso para mí esa es una de las promesas, o las promesas sería más grande, porque aún dentro de esos problemas, dentro de esas situaciones, Él ha prometido estar con nosotros. Por eso mirábamos lo que pasó con José, por eso mirábamos lo que pasó con Job, que su esposa de alguna manera lo abandonó. Por eso mirábamos lo que pasó, como a José lo vendieron sus hermanos, como muchas veces los padres nos dejan, los hermanos o amigos, la esposa, el esposo. Pero cuando llegamos a Jesús, cuando venimos a Dios, Él nos promete que aún en los problemas, aún en los momentos difíciles, aún en las luchas, aún a pesar de cómo nosotros seamos, cómo nosotros actuemos, cómo nosotros nos conduzcamos, Él va a estar ahí con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos con Él, si nosotros estamos siempre buscándole, acercándonos a Él y tratando la manera de obedecerle, Él va a estar ahí con nosotros todos los días. No importa la situación, no importa la condición, el momento, cómo nosotros nos encontramos, en qué situación nos encontramos. Si a veces le fallamos, Él nos está llamando, Él nos llama, Él nos busca. Él busca la manera de cómo acercarse a nosotros. Mientras más cuando la gente se aleja de nosotros, Dios se acerca a nosotros. Cuando más la gente, debido por cómo nos ve o por la situación, vemos en el caso de Job, cómo la gente, y él de Job decía, o sea, personas que yo ni por la mente se me había pasado por lo menos darle trabajo o que cuidara ahí a mis chivas, animales, todo. Esa gente me desprecia. Cuando más la gente se alejaba de Job, Dios ahí estaba. Él ahí estaba. A la gente a los ciegos, a los leprosos, a los que estaban enfermos, que aún los discípulos a veces trataban de que no se acercaba a Jesús, y había esa ley de que ellos no podían acercarse al pueblo. Jesús iba y se acercaba a ellos. A Jesús no le importaba su condición, no le importaba su situación, no importaba que la gente hablara. Él iba y los buscaba, Él se acercaba a ellos. Por eso para mí esa es la promesa más grande de Dios, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros todos los días, independientemente de la situación en que nosotros nos encontremos. Vamos a ir terminando con lo que dice en Isaías capítulo 43. Verso 1 al 7, y esto quiero leerlo yo porque cuando yo estaba leyendo esto, claro que esto era para el pueblo de Israel, pero cuando vamos a la Biblia, Dios, y a través de Jesús, a través de todas esas promesas, podemos encontrar también de que parte de esas promesas es también para nosotros. Isaías capítulo 43. Versos 1 al 7, Isaías 43, versos 1 al 7, y con esto vamos a ir terminando. Dice así, Isaías 43, versos 1 al 7, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti,
Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Aleluya, aleluya. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero si vemos a través de otros pasajes que vimos, parte de esas promesas es también para nosotros, de que Él va a estar, no importando dónde la situación en que nosotros nos encontremos, qué situación estemos pasando. Él va a estar ahí con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga o hasta que nosotros nos vayamos o muramos. Él siempre va a estar ahí, aunque nuestros padres, aunque nuestros hermanos, aunque la esposa, aunque los amigos, aunque la familia nos deje, Él va a estar ahí, aunque las personas nos desprecien, nos desechen, nos hagan lo que quieran de nosotros. Él siempre va a estar ahí. Ese es el propósito de este mensaje, tener en mente de que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí. Podemos confiar, podemos estar seguros. En otras versiones, en otras traducciones dice, yo les aseguro, pueden ustedes estar seguros, pueden confiar de que yo voy a estar ahí. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, estar ahí todos los días hasta el fin del mundo.